Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer inicialmente, reconociendo la postura, reconociendo que un hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, hizo esta pregunta. Y es una pregunta que sigue calando a pesar del tiempo transcurrido, y creo que cada cristiano se la ha de hacer con regularidad. Vamos a leer este versículo 1 que dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En este salmo encontramos algunas pautas y requerimientos de parte de Dios para la vida de aquellos que decimos amarles. Todos aquellos que dicen que aman a Dios tienen que comprender de aquellos requerimientos que el Señor nos hace a través de su palabra, y el Salmo 15 se presta muy útil para ello. De hecho, es un salmo muy semejante al Salmo 24, que se refiere al regreso del Mesías para establecer su reino milenial, al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y debido a esta semejanza, el Salmo 15 es una lista de requerimientos éticos introducidos en forma de pregunta, con la clara intención de llevarnos a una reflexión. Esa clara intención está plasmada en cada versículo de este precioso salmo. Pero es importante recalcar algo, que ningún escrito en el Antiguo Testamento, en sus 39 libros, ninguno de ellos podrá tener un verdadero sentido para la iglesia, para ti como para mí, sin la presencia de aquel que nos redimió con su sangre preciosa. Sin la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ninguno de aquellos aportes del Antiguo Testamento tendrían significado. Hoy el Eterno nos va a permitir un análisis puntual, bíblicamente hablando, de este maravilloso salmo, procurando sobre todo traer aplicaciones prácticas para la vida de cada uno de nosotros como iglesia local. Aunque este salmo, como bien lo hemos repetido algunas veces, es del Antiguo Testamento, es un salmo judío, dirigido al pueblo judío, dirigido a una nación de una dispensación pasada. Incluye las verdades invariables de la dispensación de la gracia, de la cual tú y yo somos parte. Pero hablar de dispensación, haciendo un paréntesis, es importante que tú y yo conozcamos que no es otra cosa que en la línea del tiempo un periodo de tiempo específico donde el hombre es probado. ¿Por parte de quién? De parte de Dios, respecto a la obediencia de alguna revelación específica dentro de su voluntad. La palabra de Dios, y de acuerdo a los estudios que hemos podido encontrar, nos habla de 7 dispensaciones. Amados hermanos, nosotros estamos en la penúltima dispensación, porque ya pasó aquel periodo de tiempo de la inocencia, ya pasó el periodo del tiempo de la conciencia, ya pasó aquel tiempo donde se hablaba del gobierno humano, pasó aquella dispensación de la promesa, de la ley, pero hoy nos encontramos en la dispensación de la gracia, porque la última será el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido, amados hermanos, tú y yo tenemos que tener en cuenta que en algún momento ese periodo de tiempo llegará al final. ¿Cuándo será? Yo no lo sé. Pero ¿qué pasaría si fuera hoy? ¿Qué pasaría si fuera mañana? ¿Estamos listos, amados hermanos, para que el Señor nos lleve a su presencia? Porque Él viene por su iglesia. Y cuando Él venga por su iglesia, amados hermanos, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Ese periodo de dispensación, ese tiempo habrá terminado. Por eso tú y yo tenemos que estar preparados, apercibidos y estar conscientes de que esta palabra poderosa que llega a nuestras vidas, llega con el propósito de darnos a conocer qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, en correspondencia a ese acto maravilloso que Él ha hecho en cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús.
El tema del Salmo 15 entonces representa de manera clara los requisitos para estar en la presencia del eterno y soberano Dios. En otras palabras, tú y yo estamos llamados a responder con fidelidad ante la gracia del eterno, porque es nuestro propósito. Y vamos a analizar 3 puntos. El primero tiene que ver con conocer un poco acerca de lo que es la gracia. Segundo, vamos a hablar un poco de esa respuesta ante la gracia del Eterno. Y finalmente, como siempre el Señor nos ha dicho, detrás de la obediencia hay bendición. Conoceremos acerca de la bendición en este recorrido de los 5 versículos del Salmo 15. El primer versículo, como lo leíamos hace un momento, comienza el salmista David diciéndole a Dios, llamándolo por su nombre, diciéndole Yahweh, Jehová, y pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Por eso es importante ante estas preguntas, que por muy pequeñas que puedan ser, tienen un gran impacto, y estaríamos hablando necesariamente de conocer primero lo que es la gracia del Eterno. El hombre en su necedad niega la existencia de Dios. El hombre necio niega la existencia de Dios. Salmos 14:1, vamos a movernos un poco en el contexto de los capítulos del libro de Salmos, y dice el versículo 1 de Salmos 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Sin embargo, Dios no solo existe para que aquellas personas que lo niegan lo puedan tener presente. No solo existe, Él se manifiesta con todo lo que a nuestro alrededor existe. Veamos qué dice Salmos 8:3, un poquito más atrás. Dice este versículo: cuando veo tus cielos, dice David, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Dios está manifiesto en todo lo que está a nuestro alrededor, en todo nuestro entorno, como lo dice David. Cuando veo tus cielos, las obras de los dedos de Dios, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿acaso no vemos todas las noches la luna? ¿Acaso no vemos las estrellas? ¿Acaso no vemos este cielo? ¿Acaso no tenemos idea del espacio? Creo que hoy en día, sin temor a equivocarme, todos a través de la tecnología y la información que está al alcance, tenemos ya la idea de lo que es el espacio. Más adelante, el Salmo 19, los 4 primeros versículos, también nos deja ver la manifestación de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice versículo 1, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Aquí la misma palabra indica grandeza incomparable de Dios a través de todo lo que Él ha hecho. Él es el creador de los cielos y la tierra. Y para tener una idea de la grandeza de Dios, solo basta considerar la grandeza del universo que Él ha creado. A veces repetimos, a veces simplemente pasamos información de generación a otra, pero no nos detenemos a imaginarnos por un momento la grandeza de Dios. Y para ello es importante considerar el universo. El universo es absolutamente enorme. Nadie puede, hasta el día de hoy, ni habrá ser humano capaz de poder medir la inmensidad del universo. Nadie lo podrá hacer. Tanto así que es tan grande que nadie ha visto los límites de las galaxias, dónde empiezan y dónde terminan como tal. Si hablamos entonces de que el universo es tan grande, ¿te imaginas cuán grande debe de ser su creador? ¿Cuán grande debe de ser Dios? Imagínense por un momento al universo, de acuerdo a la información limitada que tenemos. Si hacemos una exploración muy sencilla, pudiéramos conocer, para tener una idea de quién está por encima del universo, por encima de todo lo creado,
es que dicen los mismos científicos que esta palabra universo viene del francés univers, que viene del latín universum, que significa prácticamente convertido en uno. Dios, el creador del universo, se manifestó a los habitantes de la tierra. Aquel Dios que ha creado el universo, que tiene miles de galaxias, unas gigantes, otras enanas. Dice tanto así que las galaxias al final del día no son otras que el cúmulo de estrellas, de planetas y de todo tipo de cuerpo celeste que haya en esa inmensidad de una galaxia. Todo aquello, imagínense, una estrella, como bien lo dicen los científicos, tiene el tamaño más grande que la misma Tierra donde tú y yo vivimos, pero alcanzamos a ver su luz. Y dicen que las galaxias gigantes tienen billones de estrellas, las enanas tienen millones de estrellas, y tú y yo apenas contamos unas cuantas aquí en la Tierra. Ese Dios todopoderoso, el creador del universo, un día tomó dentro de su plan perfecto la decisión de manifestársele al hombre. ¿Cómo le pudiéramos nosotros llamar aquello? ¿Con qué palabra pudiéramos resumir que el Dios, creador del universo, un día decidió tomar forma de siervo y bajar a esta tierra y manifestarse al hombre? Sería increíble, hermanos. Y la mejor palabra para describirlo es increíble. No solo eso, Él escogió un lugar donde morar. Y de acuerdo a la historia, vemos que primero escogió una carpa, un lugar donde morar, llamada tabernáculo, que al final es la sede del arca del pacto, donde la presencia de Dios era prometida en cada evento del pueblo, en tiempo de guerra o en tiempo de paz. Después tomó otro lugar, la ciudad de Jerusalén, en el monte de Sión. Y tú te puedes preguntar por qué habría hecho eso Dios. ¿Por qué Dios habría hecho eso? ¿Por qué lo habrá hecho? Para que la raza humana, para que toda la humanidad, para que el cosmos pudiera conocerlo. La increíble gracia. ¿Pero qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Y alguien por ahí lo resume como un don, como un regalo, algo inmerecido. Bueno, no hay ninguna palabra más bella que la palabra gracia, que quiere decir favor no merecido o bondad mostrada a uno que completamente es indigno. Así de sencillo. No solo es un don gratuito, sino que es un don gratuito a los que merecen completamente lo opuesto. Tú y yo no merecíamos la gracia, tú y yo no merecíamos esa manifestación de amor, tú y yo no merecíamos nada de eso, pero a Dios le ha placido dar su gracia, y gracia sobre gracia, gracia abundante, y por la gracia de Dios estamos acá. Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos, por ese favor, porque la gracia trae benevolencia, trae misericordia. Es importante ver que el enfoque de la gracia está en cierta persona, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Jesús fue y siempre será la imagen perfecta de la gracia. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, donde podemos conocer respecto a esta postura sobre la gracia. Juan 1 dice lo siguiente, del 14 al 17: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo es claramente la presencia de la gracia del eterno y soberano Dios. Jesús constantemente mostraba gracia a las personas que le rodeaban. Y normalmente podemos ver a través de los evangelios que Jesús se manifestaba con gracia a aquellas personas que habían sido rechazadas, vejadas, habían sido prácticamente marginadas por el sistema de aquella época. Mostró gracia a la mujer sedienta en el pozo de Samaria. Mostró gracia a la mujer hallada en adulterio
colmó de su gracia. Mostró gracia a Pedro, quien lo abandonó en su hora de necesidad. Amados hermanos, Jesús no ha mostrado gracia para nosotros. Creo que cada uno de nosotros representa un testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó y a dónde Dios nos quiere poner. Dios nos saca de la condenación, Dios nos saca de la esclavitud y de la oscuridad y nos pone en el reino de su Hijo, y nos pone en libertad y nos pone en vida eterna. No lo merecíamos, porque nada que nosotros pudiéramos hacer puede compararse al precio maravilloso que Jesús pagó por amor a nosotros. Por eso, amados hermanos, hablar de la gracia es tan maravilloso. Pero era importante que para poder responder aquella pregunta que David se hacía ante Dios, es mejor primero comenzar por conocer la inmensidad de la gracia de Dios. Dios no necesitaba tomar forma de siervo, pero lo hizo. Dios no necesitaba humillarse por nosotros, pero lo hizo. Dios no necesitaba ir a una cruz, pero lo hizo, para que nosotros ahora, por esa gracia infinita, podamos decir claramente ante esta pregunta y poder responder como viene a continuación. Respondiendo fielmente ante la gracia del Eterno, respondiendo fielmente ante ese Dios todopoderoso que ha manifestado su amor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ante tal manifestación de la gracia de Dios, el salmista hace esta pregunta fundamental: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta a esa pregunta destaca la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Y hoy en día muchas veces se pisa la sangre de Cristo a través de vidas que son contrarias a lo que Dios demanda en respuesta a la gracia que Él ha manifestado para la humanidad entera. Lamentablemente esa es la generación que hoy en día está manifestando a los cuatro vientos, que rechaza a Dios. Muchos dicen no creer en Dios, muchos están pisando todo lo que Dios llama bueno. Observemos detenidamente la respuesta que el salmista David da a su propia pregunta, importante de analizarlo. ¿Cuál es la respuesta que, como en esa época David lo hizo, tú y yo también estamos llamados a responder? Y debemos desafiarnos el día de hoy a tener sinceridad y honestidad para responder esta pregunta. Primero, carácter. David responde con carácter, porque David habla de integridad personal. Salmos 15:2, regresando a nuestra lectura central, podemos ver aquellas respuestas que toman forma de manera muy singular ante las interrogantes del versículo 1. El que anda en integridad. ¿Quién puede entrar a tu tabernáculo? ¿Quién puede entrar a tu monte santo? Y bien lo dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Para eso hay que tener carácter, una integridad personal muy, muy honesta delante de Dios. Nuestro interior recoge esta respuesta. Andar en integridad es decir, de acuerdo a las normas de Cristo, no a las normas del sistema, no a las normas que yo me pueda inventar. Para eso hay que negarse a sí mismo, viviendo para Él y no para sí mismo o para los hombres. Jesús lo expresa de una manera muy particular. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10. En los versículos del 34 al 39 podemos encontrar cómo nos da respuesta este hermoso evangelio ante lo que es la integridad personal. Y dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida,
la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto significa que la integridad, esta integridad personal, este carácter por el cual el Señor hoy nos lleva a una reflexión, tiene un significado importante. Y es necesario comprender que cuando debo decidir entre agradar a Cristo o agradarme a mí mismo o a mi familia o al entorno, incluyendo a mis propios padres, yo estoy llamado en primera instancia a agradar a Dios más que a los hombres. Agradar a Dios. Y David lo deja ejemplificado en su vida. ¿Acaso David, cuando recibió el llamado y la orden de Dios para ir y enfrentar el gran problema que tenía el pueblo de Israel, su rey y su ejército, David le hizo caso a su padre? David le hizo caso a sus hermanos? David le habrá hecho caso al rey o le hizo caso a Dios? David le hizo caso a Dios. David buscaba agradar a Dios, porque si David buscaba agradar a los hombres, se hubiese quedado en casa, porque su padre lo tenía marginado, sus hermanos no creían en él, y el mismo rey lo vio como poca cosa. Y a veces pasa eso, que cuando tú y yo queremos tomar la decisión de ir a la casa de Dios, ir a la iglesia, de leer la Biblia o de tener un tiempo de intimidad con Dios, a veces nos dejamos llevar por el sistema. Estamos en un momento en donde Dios nos está demandando fortaleza interna con integridad personal para agradarle a Él y no a los hombres. ¿Cuántas esposas muchas veces son piedras de tropiezo para sus esposos? ¿Cuántos esposos son piedras de tropiezo para sus esposas? ¿Cuántos padres son piedras de tropiezo para sus hijos? Hijos para sus padres, hermanos para sus hermanos. Cuando nosotros le anteponemos cosas de este mundo y responsabilidades de este mundo antes de agradar a Dios. La integridad es cuando hemos decidido agradar a aquel que nos llamó, incluso a pesar de la oposición de nuestra propia familia, y con una línea muy fina. ¿A quién usted está llamado a agradar? Si usted se está preguntando en este día quién va a entrar a tu misma presencia, a tu trono de gracia, es por medio de Cristo Jesús, es verdad. Pero para habitar delante de la presencia de Dios necesitamos tener integridad. No podemos hacer un día una cosa y el otro día creer o pretender estar ahí cuando no es así. Otra cosa que David responde es a través de la conducta. En el versículo 3 lo dice de la siguiente manera: el que no calumnia con su lengua. Por un lado el carácter, por otro lado la conducta. Y dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. En otras palabras, relacionarnos bien con todos, relacionarnos bien con los demás. Y aquí podemos desagregar en tres momentos importantes. No habla mal de otros, no habla mal de nadie. Regularmente la calumnia es un chisme fraguado con malas intenciones. Dios condena la calumnia de la lengua, lo que se inventa para hacer daño. Vamos a Isaías 59:13. Isaías nos habla respecto a esta postura. Dice lo siguiente, versículo 13: el prevaricar y mentir contra Jehová, y regresarse de ir en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentiras. Si usted ve este contexto, habla acerca de la confesión del pecado de Israel. El creyente no debe, los hijos de Dios, los cristianos, no deben de hacer esto nunca. No deben ni están llamados a hacerlo, porque para eso el Señor nos está hablando en este día. No solamente no habla mal de otros, sino que también dice el mismo versículo del Salmo: no hace mal a otros, no hacer mal a su prójimo. Si por un lado lo primero es la intención malvada puesta en práctica, este es en cambio el resultado de dicha acción. Los hijos de Dios no hacemos mal a otros. Los hijos de Dios no debemos buscar el mal de nuestro prójimo, sino más bien todo lo contrario, como la palabra de Dios lo ha manifestado, de referencia a Romanos 12:17, que dice:
No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Cuando habla de todos los hombres, amados hermanos, no hace excepción de personas. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Dentro de su hogar, fuera de su hogar. Dentro de la empresa o el negocio donde usted esté y fuera de ello. En todo lugar nosotros estamos llamados a hacer bien a todos los hombres. También dice este versículo, no cree mal de otros. No solamente que no habla mal, no solo que no hace mal, sino que no cree mal de otros. No admite reproche contra su vecino. Y esto es muy significativo porque la calumnia no solamente es decir y realizar el mal, sino también el aceptarlo. A veces no lo digo, no lo hago, pero lo creo. Y si lo creo, estoy en problemas delante de Dios. Cuando el chisme llega debe de ser rechazado, y es fácil saber cuando es un chisme, cuando es calumnioso, porque no tiene fundamento ni pruebas y su mensaje está lleno de indignación, resentimientos y rechazo. La palabra dice con respecto a esto también en el mismo libro de Salmos, en el capítulo 119, versículos 22 y 23. Salmos 119, 22 y 23 dice lo siguiente. Leamos. Aparta de mí oprobio y menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo medita en tus estatutos. Amados hermanos, carácter, conducta, recogido en este hermoso capítulo 15. Pero también encontramos otra cualidad que debemos de tener como hijos de Dios, son los valores. Valores, amados hermanos. Vivir con actitud cristocéntrica. Delante de Dios estamos llamados a vivir con actitud cristocéntrica. Por un lado, el temor que debemos de tener a Dios. Todo hijo de Dios sabe que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es rechazar todo aquello que Dios aborrece. Y eso lo dice el mismo libro de Proverbios. Entonces, dentro de los valores encontramos para todo hijo de Dios el temor a Jehová. Y bien lo dice el versículo 4 en la primera parte, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Si nosotros tememos a Jehová, honramos a Jehová y Él nos honra. Es recíproco. Usted honra a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo usted honra a Dios, amado hermano? ¿Usted se ha preguntado cómo honra a Dios? Es sencillo. Pórtese bien con su esposa, pórtese bien con su esposo, pórtese bien con sus hijos, pórtese bien con su prójimo. Ame a todo el prójimo. Ame a Dios sobre todas las cosas. Ame al prójimo como a sí mismo. Sea un buen ciudadano, sea un buen trabajador, sea responsable con sus derechos ciudadanos. Sea cada día una mejor persona dentro de lo que Dios ha establecido como manual de vida por excelencia para toda la humanidad, y es la palabra de Dios. Amados hermanos, lamentablemente la gente no honra a Dios. Decimos amar a Dios, pero hacemos todo lo contrario cuando no estamos siendo realmente obedientes delante de Dios. Por eso podemos poner de ejemplo que la gente no busca hacer el bien, no lo busca. Cuando tú y yo tenemos la oportunidad de predicar la palabra y no lo hacemos, no estamos honrando a Dios. Cuando tú y yo tenemos la oportunidad de exhortar a alguien en el nombre del Señor para bienestar, no estamos honrando a Dios. Cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no compartimos el tiempo que hoy en día el Señor nos da por medio de la tecnología de poder invitar a otros a sumarse y a crecer en desarrollo y madurez espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas 6:10, versículo muy conocido, nos dice en referencia: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Dónde está su familia de la fe? ¿Quién es su familia de la fe? Todo aquel nacido de nuevo en Cristo Jesús. Unos están aquí, otros estarán por su barrio, por su sector de trabajo, en su trabajo, otros estarán en la otra parte del mundo.
Bueno, todo aquel que ha venido, como bien lo dice el Señor, somos familia de Dios, la familia de la fe. Por eso el Señor primero nos dice, hagamos bien a todos. Pero, ahí hay un pero, hay un y mayormente a la familia de la fe. El amor y el menosprecio se gradúan con respecto a Dios. Debo preferir a mi familia en la fe. Debo preferir a ellos, que son todos los hijos de Dios, que viven fielmente y que andan en integridad personal delante del eterno y soberano Dios. Esto lo vemos, y bien lo decía también el mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:8, cuando nos hace ver en esta carta dirigida a su hijo espiritual respecto al comportamiento, y se lo dice de la siguiente manera. 1 Timoteo 5:8: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Nosotros decimos constantemente que somos una familia. Las familias son un conjunto de personas que tienen un mismo padre y una misma madre según lo que concierne al ámbito terrenal, pero en el ámbito celestial tenemos a un solo Padre. Tenemos la sangre de Cristo que nos ha bañado. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Significa, amados hermanos, que yo tengo que proveer para mi familia de la fe también. ¿Cuánta gente dentro de tu propia familia de la fe está quedándose atrás? ¿Cuánta gente dentro de tu propia familia de la fe no quiere caminar con Dios? Porque hay algo que está pasando y necesitamos interesarnos por ellos para crecer como familia en Cristo Jesús. Velar por nuestros niños, por los adolescentes, por los jóvenes que mañana más tarde tomarán las riendas y seguirán con esta obra maravillosa del Señor. Estamos llamados todos como familia a proveer en la parte de cobertura de oración, en la parte de guía espiritual a través de la palabra. Por eso Dios demanda más responsabilidad día a día por aquellos hermanos tiernos que llegan a la casa de Dios, que aceptan a Cristo Jesús, que se reconcilian con Él y necesitan de hombres y mujeres temerosos de Dios para que les hagan el bien también a ellos. La idea es preferir siempre a aquellos que tienen integridad personal delante de Dios. Y aquellos que no están caminando así, amados hermanos, hay que ayudarlos a crecer. Por eso Mateo, conociendo su condición de publicano, rechazado por su propio pueblo judío, un día dijo bien claro, después de llamar al orden, de llamarlo a recapacitar, y si no entiende, si no comprende, tenlo como publicano y gentil. Tenlo como Cristo me vio a mí. Y Cristo nunca me dio la espalda. Cristo más bien entró a mi casa. Cristo cenó conmigo. Cristo se relacionó conmigo. Cristo me amó. Y a veces nosotros actuamos contrario a Cristo Jesús. Cristo no vino a salvar ni a rescatar lo que estaba bien. Cristo vino detrás de los perdidos. Cristo vino detrás de los enfermos. Algo más, amados hermanos, dentro de esta parte importante de los valores, la consagración. Vamos nuevamente a nuestro versículo 4 del capítulo 15 de Salmo. En la segunda parte dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Por un lado, el temor a Jehová, honrando a Dios, obedeciendo a Dios, amando lo que Dios ama. Por otro lado, también nos habla de consagración. Cumple su palabra. Todo hijo de Dios cumple su palabra. ¿Dónde están los que el día de hoy cumplen su palabra delante de Dios? ¿Usted cumple su palabra delante de Dios? Recién empezamos un año. ¿Cuántos prometieron leer la Biblia en un año? ¿Cuántos prometieron orar 5 minutos más? ¿Cuántos han prometido leer toda la Biblia a nivel, qué sé yo, de poder escudriñarla, a ver un exégesis, un libro? ¿Cuántos quieren aprender más de la palabra de Dios? ¿Cuántos le han prometido a Dios ser un mejor esposo, una mejor esposa? ¿Cuántos? ¿Cuántos le han cumplido a Dios? ¿Cuántos le han prometido a Dios? ¿Cuántos están en deuda con Dios?
dice que el consagrado cumple su palabra, aún a pesar de que haya daño en sí mismo. Y esto es medio paradójico. En otras palabras, aquel que mantiene su palabra es una persona consagrada. Sería muy penoso perder la integridad cristiana, la honradez, la sinceridad delante de Dios. ¿Por qué? Porque de llegar a hacer eso, las palabras nuestras se las llevaría el viento y no pudiéramos mantener lo que decimos delante de Dios. Referencia, el versículo 106 del Salmo 119 dice: juré y ratifiqué el guardar los juicios de tu justicia. Cuando nosotros prometemos seguir a Dios, cuando nosotros le prometemos a Dios, más vale que cumplamos. Más vale que cumplamos. Mucha gente le promete a Dios cuando está en una cama postrado. Mucha gente le promete a Dios cuando pierde el trabajo. Mucha gente le promete a Dios cuando tiene problemas en su matrimonio, tiene problemas con sus hijos. Y Dios no es juego de nadie, porque muchos le prometen a Dios: dame un trabajito, Señor, que yo voy a ir a la iglesia todos los domingos. Solo lo hace el primer mes, el segundo mes se olvidó de Dios. Y así vamos a encontrar muchos ejemplos. El consagrado cumple lo que promete a Dios, a pesar de que sea en daño propio. ¿Y qué quiere decir esto? Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cuando yo le prometo a Dios agradarle a Él, significa que voy a rechazar lo que nos gusta, lo que anhelamos, la carne. Cuando yo le prometo a Dios ser un mejor hijo, significa que voy a renunciar a los placeres que a mi cuerpo le encanta. Y a mi cuerpo le encanta todo lo que Dios rechaza. A mi cuerpo le encanta lo que el mundo ofrece. A mi cuerpo le encanta lo que Dios ha condenado como pecado. ¿Qué le encanta al cuerpo? Usted lo sabe mejor que yo, porque usted está en su propio cuerpo. Usted sabe lo que le deleita, usted sabe lo que ama, usted sabe lo que satisface su cuerpo, pero usted también sabe lo que satisface el espíritu y el alma. Y es una lucha interna, es una lucha interna. Tanto así veía en esta semana una imagen de un hombre alimentando a un gatito que representaba el pecado, y le decía: entre más lo alimentes a ese gatito, un día se convierte en león y te come. Entre más le damos al pecado, tenemos que entender que un día ese pecado va a destruir nuestras vidas. Y Dios no quiere eso para nosotros. A pesar de jurar contra nosotros mismos, en daño a nosotros, tenemos que cumplir la palabra. David es ejemplo en ese sentido de cumplir la palabra delante de Dios, su palabra. David era un hombre que tuvo adulterio, es verdad, que fue mentiroso, que puso en riesgo la vida de muchas personas e incluso mandó a matar prácticamente a su hombre de confianza. Dios no aceptó nunca eso. Dios jamás aceptó eso de David. Y David lo entendió. Y David reconoció. Y David dijo: he pecado contra ti, solo contra ti, Jehová. Y David sabía el precio que tenía que pagar por su desobediencia. Al final del día, la palabra de Dios lo dice: varón conforme a mi corazón, un hombre que se consagró, un hombre que se arrepintió, un hombre que prometió a Dios y cumplió en lo que cabe la historia de la palabra de Dios. Pero también en este punto, finalmente en este punto, amados hermanos, nos hace ver claramente que la respuesta también debe estar acompañada de la ética del cristiano. Y hay una diferencia entre valores y ética. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y sus relaciones en las nociones entre el bien y el mal. Y bien dice el versículo 5 en la primera parte: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. La palabra usura se deriva del verbo hebreo que significa morder. Todo usurero está ahí para morder. Y si a ti te muerde alguien, a ese para hacerte daño. Para hacer daño. Y la palabra de Dios dice: quien su dinero no dio para morder.
para dañar al prójimo. De acuerdo a la cultura y formación de un judío, él tenía la obligación de no prestar dinero con intereses a otro judío, a otro hermano de su pueblo necesitado. Lamentablemente, esto de acá es un mal del mundo respecto a la usura que normalmente ha llevado a la destrucción de aquellas víctimas inocentes en su desesperación de poder salir de un problema financiero. Y la Biblia lo dice bien claro: el judío debía ayudarlo de manera generosa y desinteresada. La palabra de Dios es clara, amados hermanos. La palabra de Dios está ahí con un eje central, la gracia. Si nosotros queremos responderle a Dios a la altura de su gracia, el Señor nos habla de carácter, el Señor nos habla de conducta, el Señor nos habla de valores en este día y de la ética. Nosotros no podemos crecer a costilla y a merced de la destrucción del vecino, del prójimo, del familiar, del amigo, del hermano. No podemos crecer. Dios no valora eso. Porque terminados los días en esta tierra, esa persona que se dedica a destruir a los demás, a dañar a los demás, a vivir sin integridad delante de Dios, no va a estar en la presencia del Eterno. No pienses que cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos del contexto terrenal, hablamos de un contexto que trasciende tiempo y espacio, se llama la eternidad. ¿Cuántos quieren estar eternamente delante de la presencia de Dios? La respuesta está ahí. David preguntaba: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? En otras palabras, si usted lo trae el tiempo actual del cristianismo en esta época, a su lenguaje, a su léxico: Señor, ¿quién habitará en tu presencia? Y ahí está claro, amado hermano, usted tiene que vivir con carácter delante de Dios. Tiene que vivir con una conducta intachable. Va a cometer errores. Yo cometo errores todos los días. Nosotros no estamos exentos de caer en pecado. El problema está en la práctica del pecado. El problema está en que la gente practique el pecado, se deleite en el pecado y dice el domingo: yo soy cristiano. No, así no funciona. O somos o no somos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén, amado hermano. ¿Estamos en condiciones de estar en la presencia de Dios? ¿Estamos en esas condiciones? Mire que el Señor no se lo ha llevado con el coronavirus, porque están toditos vivitos aquí. No se lo ha llevado con cáncer, no se lo ha llevado con peste, ni accidente, ni violencia. La misericordia de Dios se ha extendido, la gracia del Señor está sobre usted. Aún usted está en esta tierra, puede preguntarse eso y contestarse el día de hoy. ¿Estamos preparados y en condiciones para estar en la presencia de Dios? Todo lo que David respondía, si usted hace hoy en día un listado, lo está cumpliendo. Si hay cosas que aún no están claras en su vida o no están bien delante de Dios, estamos a tiempo. Tiempo es vida, vida es tiempo, y mientras hay vida, hay esperanza de corregir aquellas cosas que estamos haciendo mal. Quizá nuestra vida personal explica por qué no sentimos la presencia de Dios. Yo me acuerdo hace muchos años había alguien que decía: es que aquí no se siente la presencia de Dios. Iba a otra iglesia y decía: es que aquí no se siente la presencia de Dios. Estaba en su casa y decía: aquí no se siente la presencia de Dios. Nunca la va a sentir, pues. Si vive peor que el diablo en el infierno, ¿cómo piensa que va a sentir la presencia de Dios? La presencia de Dios la puede sentir aquel, como bien lo ha dicho hoy la palabra, con carácter intachable, conducta, con valores, con ética. Usted y yo estamos llamados a vivir así. Lamentablemente vivimos en una sociedad, en una generación que se ha entregado a la perversidad y a todo lo malo delante de Dios. Pero finalmente, amados hermanos, el versículo 5, en la última parte, nos dice: el que hace estas cosas, léalo conmigo, el que hace estas cosas, otra vez para que se escuche una sola voz, el que hace estas cosas, el que hace estas cosas, es la bendición por la fidelidad ante la gracia del Eterno.
Si vivimos fielmente ante la gracia de Dios, lo que el salmista David está diciendo es que entonces podemos disfrutar de la bendición de Dios. No resbalaremos jamás. Y es menester recalcar en el presente que lo mencionado en este salmo hace un énfasis importante. Hay que hacer estas cosas. Hay que hacerlas. No solo querer hacerlas o tener la disposición de hacerlas o afirmarlas en nuestra mente. La palabra dice el que hace estas cosas, no el que piensa hacerlas, no el que tiene la intención de hacerlas, no el que las tiene en su mente, sino el que las hace. Si usted hace estas cosas, no resbalará jamás. Pero aquí abro un paréntesis para aquellos que piensan que están firmes, aquellos que piensan que Dios es cualquier cosa, aquellos que piensan que con Dios se puede jugar, aquellos que piensan que tienen hoy en día la sonrisa de la bendición y viven engañados en sí mismos. Por eso, aquellas personas que piensan estar firmes menosprecian a Dios en su corazón. Dice el Salmos 10, versículo 3 al 6 lo siguiente: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Por eso las iglesias cada día se quedan más vacías y los estadios más llenos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienes muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. No hay ingenuo más grande que aquel que piensa de esta manera. Y bien lo dice la Biblia, dice en su corazón este necio: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Pero Dios le contesta y Dios le responde a aquellas personas que piensan así: te he puesto en un resbaladero. ¿Usted sabe lo que es un resbaladero? Una persona que no puede mantenerse y al final termina cayendo. Salmo 73 nos dice y nos explica sobre esta postura. Versículos 18 y 19 dice lo siguiente. Salmo 73, 18, 19 dice: ciertamente los has puesto en dice ahí, deslizaderos. En asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Aquel que honra a Dios, aquel que obedece su palabra de todo corazón, no será movido. Pero aquel que hace lo contrario, aquel que rechaza a Dios, aquel que le da la espalda a Dios, aquel que no quiere saber de Dios, lamentablemente, amado hermano y amigo, en esta mañana, Dios lo deja claro: va a caer. Si tú y yo tenemos claro la obediencia a Dios, quiero terminar con estos versículos finalmente. En el mismo libro de Salmos, en el capítulo 16, versículo 8 al 11, dice lo siguiente. Y después de que hagamos esta lectura, tú te vas a poner en pie y vamos a meditar mientras oramos en lo que Dios nos tiene preparado. Y dice David, inspirado por el Espíritu Santo, versículo 8 al 11 del Salmo 16: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pongámonos de pie, amados hermanos, que el Señor ha hablado por medio de su palabra. Tú y yo podamos cerrar nuestros ojos sin que nada ni nadie nos interrumpa, sin que ninguna actividad que esté pendiente en el trabajo, en la casa, esté por encima de este momento. Ante la grandeza de Dios,
podemos ver su gracia. Cierra tus ojos y comienza a hablar a Dios. Dios está morando en la vida de cada hijo de Él. Dios está en este lugar. Dios está contigo. Por eso el Espíritu Santo, el Paracleto, es Dios en nosotros. Y Dios va a hablar a tu vida en esta mañana, para que cada palabra que el día de hoy el Señor ha traído a tu vida, tú puedas hoy confiadamente decirle: Señor, perdóname por mis pecados. Ante esa grandeza, ante la inmensidad de Él, el Señor nos permite, por medio de su Hijo Jesucristo, entrar confiadamente ante su trono de gracia para reconocer nuestras falencias, para reconocer nuestras debilidades, para reconocer que hemos pecado contra Él, pero también reconociendo que Cristo Jesús en nuestras vidas nos permite confesar nuestro pecado delante de Dios, delante del Padre. En esta mañana, ahí, ante la grandeza de Dios, ante su gracia, pregúntate: ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo estamos respondiendo ante esa grandeza de su gracia? Tal vez el día de hoy ha sido un día confrontativo, porque es el mismo Dios que te confronta, nos confronta a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Es el mismo eterno y soberano Dios que nos está hablando a través de su palabra, ministrándonos por medio de su Espíritu Santo. Y tal vez esta pregunta del día de hoy solo la habíamos cantado, tal vez la habíamos entonado en un cántico, en un himno, en una alabanza, pero jamás había sido entonada con sinceridad desde nuestro propio ser, desde nuestro propio espíritu, desde nuestra alma, y decirle: Señor, ¿quién entrará en tu monte santo? Señor, ¿puedo entrar en tu monte santo? Tal vez hasta el día de hoy esa pregunta había estado fuera de nuestras vidas, pero hoy el Señor te ha traído a este lugar. Hoy el Señor te ha llevado a confrontarte con tu vida delante de Él. Esa vida que llevamos nos permitirá estar ante su trono de gracia confiadamente. Si Cristo está en nuestras vidas, sí. Si Cristo está en nuestras vidas, dice el Señor: por su fruto le conoceréis. El Señor Jesús habla a nuestras vidas porque su vida fue sacrificio, fue servicio, fue amor, fue compasión. Y el Señor Jesús dijo claro que tomemos nuestra cruz, que le sigamos a Él, que sigamos sus pisadas. Y tal vez hasta el día de hoy no hemos seguido las pisadas de Jesús. Tal vez hemos estado siguiendo las pisadas de nuestra carne, de nuestra concupiscencia. Tal vez hemos estado siguiendo las pisadas del mundo. Por eso hoy el Señor habla a nuestras vidas para una reflexión clara. Amado hermano y amigo, en esta mañana, hoy el Señor habla a tu vida como la mía. Hoy el Señor manifiesta su amor, porque Él nos llama con palabras de amor. Estamos respondiendo con fidelidad. La fidelidad en nuestras vidas se desarrolla como un propósito del día a día. Estamos respondiendo con fidelidad ante la gracia de Él. Que en esta mañana, amado hermano y amigo, tú y yo podamos llevar en nuestras vidas esta palabra que debe de calar lo más profundo de nuestro ser, para tomar correctivos, para tomar todo aquello que está mal en nuestras vidas y pedirle al Señor que lo saque totalmente, para que el Señor sea poniendo en nosotros cada día más y más de Él.
para que su espíritu siga creciendo cada día en nosotros más y más. Amado hermano y amigo, en este día, ahí en ese lugar, toma la mejor decisión de estar a cuentas con Dios. ¿Cuándo terminará esta dispensación de la gracia? No lo sabemos. Pero la palabra de Dios nos tiene con una promesa que el Señor viene pronto por su iglesia. Y es por eso que tú y yo tenemos que estar apercibidos como las vírgenes, como aquellas vírgenes prudentes, preparándonos constantemente, porque en un abrir y cerrar de ojos la iglesia de Cristo será llevada a aquellas bodas preparadas para nosotros. En el nombre de Jesús, que la palabra de Dios obre en tu vida hoy y siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, mi Dios y mi Rey, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.